Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Rey, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD. Aquí voy a presentar mi sustentación de mi proyecto para la materia proyecto de grado de una protección contra sobretensiones, subtensiones, sobrecargas de corriente y cortes o microcortes de energía. El corazón de nuestro sistema es un Arduino 1, como lo vemos en pantalla. Tenemos una primera etapa que es esta, que es la parte que sensa que haya voltaje en nuestra casa, ausencia o presencia de fluido eléctrico. Tenemos esta área aquí, que es la parte de sobrecarga por medio de un sensor que está representado aquí por un potenciómetro. Deberíamos utilizar un sensor de transformador de corriente y posteriormente un sensor ASC 712, pero lastimosamente Arduino no tiene en su memoria ese sistema, ese elemento. Vemos aquí también nuestro proyecto la parte para simular las sobretensiones. Y aquí vemos la parte de salida, donde hay un diodo que es el de encendido, hay un diodo de carga, hay un diodo que nos va a representar la salida, que activa este relé de estado sólido, representado por este sistema, aquí un relevo normal, pero en realidad debería ser utilizarse un relé de estado sólido. Y aquí tenemos nuestro LED que nos va a determinar cuándo o no hay fallas. Miremos los parámetros de funcionamiento. En nuestro parámetro de funcionamiento tenemos que el voltaje ideal es 120 voltios, nuestro voltaje máximo permitido es de 140 y nuestro voltaje mínimo permitido es de 100. Todo valor por encima de 140 el sistema se apagará para proteger la carga, todo valor por debajo de 100 voltios el sistema se apagará para proteger la carga. La relación entre estos voltajes estaría de la siguiente manera. El voltaje 120 voltios representaría en nuestro sistema que va a entrar al Arduino 3 voltios de C. Nuestro voltaje máximo de 140 voltios representaría 3.5 voltajes de C que va a entrar al Arduino y nuestro voltaje mínimo 100 voltios AC va a representar 2.5 voltios DC. Para la corriente vamos a utilizar un umbral máximo de 2 voltios para la corriente superior a 4.99 amperios. Vamos a nuestro código. Como vemos aquí tenemos nuestro código. En esta primera etapa tenemos descritas las variables. Aquí tenemos los pines que van a ser salida y que van a ser entrada. En este primer while tenemos nuestro sistema de encendido, pues, esperando que el sistema se estabilice. Después viene otro while también del LED amarillo que también permite que el sistema tenga un tiempo de estabilización a la llegada o salida del sistema de la energía. Después miramos que en la entrada 1 o en la entrada 2, perdón, del puerto 2 haya voltaje, o sea que haya un 1. Leemos ese voltaje, hacemos aquí una fórmula para determinar su rango, imprimimos en nuestro puerto serial cuánto es el voltaje y hacemos nuestra regla o nuestra norma de comparación. El voltaje para que esto funcione debe estar mayor a 2.5 que representa 100 voltios como lo dije anteriormente y menor a 3.5 que representa 140 voltios. Y que en el puerto digital 3, en la patita 3, debe haber un 1, o sea, quiere decir que nuestro circuito, ahora se lo voy a explicar, nuestro circuito de comparación, el voltaje de nuestra corriente sea inferior a un voltaje umbral. Se activan los LED, se activa el LED de carga de nuestro relé de estado sólido y si no, si ninguna de estas condiciones se cumple, como dice acá, el sistema se apaga, se desconecta y queda un LED rojo encendido diciendo, ojo, hay un problema aquí. Este es nuestro software, nuestro código. Bueno, como ven, el circuito que voy a simular es un poquito diferente en componentes, más reducido que el circuito que mostré inicialmente, pero es porque lastimosamente mi computador no tiene la capacidad para hacer toda esa simulación con todos estos componentes, entonces tuve que reducirlo para que pueda funcionar y poder mostrarles realmente cómo debe funcionar. Como le expliqué, aquí está nuevamente la parte de ausencia de red, que entra a la entrada 2 con un 1 si hay red eléctrica, si hay voltaje, y un 0 si no hay. Esta parte que está aquí es un comparador. Este es aquí un amplificador seguidor que vamos a manejar el sensor, nos va a dar una salida de voltaje. Aquí la vamos a hacer un seguimiento de voltaje con este amplificador operacional, ya que hacemos una comparación con un voltaje umbral. Si el valor de esta parte es superior a este,
me va a generar un cero aquí que me va a hacer que salga el sistema, quiere decir que está la sobrecarga, lo que hayamos hablado ya de 2 voltios. Si este valor es menor, el del valor umbral es mayor, me va a dar un 1 y posteriormente me va a funcionar el sistema. Aquí está nuestra salida con mi LED de encendido, mi LED de carga y aquí está mi LED que va a indicar que se va a activar el relé de estado sólido. Y este es el LED rojo, que es el LED de pare, que quiere decir que hay un problema. Acá por este lado también tuve que hacer una transformación para que pudiera correr el sistema, nomás dejé, porque yo tenía un amplificador seguidor, pero realmente nomás dejé entonces el resistor variable como sensor para mostrar las variaciones de voltaje. Y, perdón, tengo aquí mi amplificador, perdón, tengo mi amplificador seguidor, tenía un divisor de tensión, pero aquí está funcionando bien. Y entra al puerto análogo, jugamos a funcionar el sistema para ver cómo funciona. Como vemos, el sistema empieza a funcionar con la carga, vemos los parámetros, eh, el LED 2 quiere decir que hay tensión en nuestra red y que nuestro valor de corriente está por debajo del valor umbral, quiere decir que puede activarse. Y nuestro voltaje, vamos a verlo acá en el terminal virtual, cuánto lo tenemos. Ahí está cargando, ahí funcionó, mire, estamos en 250, casi llegando al nivel por mínimo permitido. Vamos a probar que si lo disminuimos, aumentemos aquí de pronto un poquito la parte de acá, aumentemos aquí un poquito acá, corramos, aquí aumentamos el voltaje, perdón, lo disminuimos porque ahí ya está funcionando, vamos a cambiar el virtual, vamos a disminuirlo y ahí vemos que el sistema funciona, vemos que el sistema sale el relé de estado sólido, o sea, se deja la carga sin alimentación y queda el bombillo, el LED prendido, perdón, diciendo que hay un problema de sobrecarga de tensión. Ahora volvámoslo a activar nuevamente y ahí vemos que funciona muy claramente. Como vemos aquí lo tenemos en nuestro umbral máximo casi 346. Si superamos ese umbral a 350, se debe proteger el sistema e indicarnos con el LED rojo que hay un problema de sobrecarga de voltaje, de sobrecarga, sí, de un sobrevoltaje, perdón, no sobrecarga, un sobrevoltaje, disculpe. Como vemos ahí entra a funcionar bien. O sea, nuestro sistema por esa parte está funcionando muy bien. Ahora vayamos a la otra parte, disminuiremos para que funcione nuevamente. Ahí entró a funcionar nuevamente y probemos esta parte acá que estamos aquí. Como vemos, quiere decir que hay corriente, que hay voltaje en nuestro sistema. Si switchamos aquí debe aparecer un 0 en el puerto 2. Entonces miremos a ver, y el sistema se debe reiniciar, se debe desconectar y reiniciarse. Véalo, aquí lo tenemos. El sistema se reinicia, empieza nuevamente a hacer su carga, su proceso de carga, como debe ser, que todos sus parámetros estén funcionando bien, estén sobre los regímenes, ahí está, entra a funcionar. Ahora, simulemos que la sobrecarga, la corriente supera el valor umbral permitido, o sea que nos da un voltaje de salida superior al voltaje de acá abajo. Ahí lo vemos. Se pone en cero el pin 3 y se suspende, se corta el fluido de energía hacia nuestra carga, que es el D3. Disminuirámosle, ahí vemos. Como vemos, nuestro sistema está funcionando muy bien. Muchas gracias.